¿Alguna vez has intentado meditar y sientes que no puedes avanzar? ¿Has leído decenas de libros espirituales y aún así parece que algo te mantiene en el mismo lugar? Rudolf Steiner, el gran Rudolf Steiner, descubrió que existen fuerzas invisibles trabajando activamente para bloquear tu desarrollo espiritual. No es falta de esfuerzo, no es falta de mérito. Son obstáculos específicos que, si no los conoces, te mantendrán atrapado por el resto de tu vida. Lo que voy a revelar ahora podría explicar años de estancamiento espiritual. Podría mostrarte por qué sientes que estás tan cerca de un progreso significativo, pero nunca logras dar el último paso. Steiner mapeó 10 bloqueos principales que impiden la evolución del alma humana, y lo más aterrador es que la mayoría de ellos opera completamente por debajo del radar de la conciencia. Pero antes de comenzar, necesito explicarte algo fundamental. Steiner no veía la maldad como una fuerza única. Él identificó 2 polos de oposición al desarrollo humano. De un lado, Lucifer; del otro, Ahriman. En Lucifer te jala hacia arriba, hacia fantasías espirituales sin fundamento, hacia el orgullo de creerte iluminado. Ahriman te jala hacia abajo, hacia el materialismo árido, hacia la negación de cualquier realidad más allá de lo físico. El camino del desarrollo espiritual auténtico pasa exactamente en medio, equilibrando esas 2 fuerzas. Como el día y la noche, ¿sabes? Con esto en mente, vamos a los 10 bloqueos que podrían estar saboteando tu evolución. Ahora mismo, bloqueo número 1, el materialismo radical. Este es el territorio de Ahriman, la creencia de que solo el mundo físico es real, que todo puede ser explicado por átomos y moléculas, que la conciencia es solo un subproducto del cerebro. Steiner fue enfático al decir que Ahriman es la fuerza que vuelve al hombre árido, prosaico, filisteo, que osifica y trae la superstición del materialismo. Sí, Steiner llamaba al materialismo superstición, porque creer que la realidad se limita a lo que podemos medir es tan irracional como cualquier creencia mágica. El problema del materialismo no es solo intelectual, afecta al cuerpo etérico. Cuando vives convencido de que nada existe más allá de la materia, las fuerzas vitales que te conectan a los mundos superiores comienzan a atrofiarse. Es como un músculo que no se usa. Con el tiempo, la capacidad de percibir realidades espirituales simplemente desaparece. ¿Cómo saber si estás atrapado en este bloqueo? Pregúntate, ¿consigo aceptar la posibilidad de realidades que mis sentidos físicos no captan? Si tu respuesta inmediata es escepticismo automático, aguas. Ahriman ya tiene un pie dentro de tu conciencia. Steiner identificó profesiones y ambientes donde el materialismo ahrimánico es particularmente fuerte. Científicos, tecnólogos, inventores son, según él, las presas naturales de Ahriman. Eso no significa que estas profesiones sean malas. Significa que las personas en estas áreas necesitan vigilancia especial para no ser completamente absorbidas por la visión materialista. El antídoto para el materialismo no es rechazar la ciencia o la tecnología, es complementarlas con prácticas que desarrollen la percepción espiritual. Steiner recomendaba que los científicos practicaran meditación y retrospección con la misma disciplina que aplicaban en sus investigaciones. La mente analítica es un instrumento valioso. Solo se transforma en un bloqueo cuando domina completamente.
excluyendo otras formas de conocimiento. Bloqueo número 2. El orgullo espiritual. Este es el territorio de Lucifer, y tal vez el más peligroso de todos, porque se disfraza de virtud. Es la creencia de que ya has alcanzado niveles elevados de desarrollo, que eres más evolucionado que los otros, que tienes acceso a verdades que el resto de la humanidad no consigue comprender. Steiner alertaba que Lucifer apela por encima de todo a nuestro orgullo y ambición, haciéndonos pensar que no tenemos limitaciones. Lucifer quiere que te sientas especial, elegido, por encima de la masa, y en el momento en que crees en eso, tu desarrollo se para. El orgullo espiritual es una trampa perfecta, porque usa la propia búsqueda espiritual contra ti. Cuanto más aprendes, más susceptible te vuelves a pensar que ya sabes lo suficiente. Cuantas más experiencias espirituales tienes, más fácil es creer que ya has llegado a donde necesitabas llegar. Steiner veía esto constantemente entre sus propios alumnos. Personas que tenían experiencias genuinas en el camino espiritual y después paraban de evolucionar porque pensaban que ya habían alcanzado la iluminación, la verdadera iluminación. Decía Steiner, viene acompañada de humildad profunda, no de orgullo. Existe un test simple para detectar orgullo espiritual. Observa tu reacción. Cuando alguien discorda de tus opiniones espirituales, si sientes irritación, si piensas que la otra persona simplemente no está en tu nivel, si automáticamente descartas el punto de vista del otro, el orgullo está presente. El verdadero buscador espiritual permanece eternamente un estudiante. No importa cuántas experiencias haya tenido, cuántos libros haya leído, cuántas décadas haya practicado, siempre hay más para aprender. Siempre hay capas más profundas para explorar. El momento en que piensas que ya sabes lo suficiente es el momento en que paras de crecer. Lucifer es especialmente activo en comunidades espirituales. Observa grupos esotéricos y verás frecuentemente competencia velada sobre quién es más evolucionado, de quién tiene experiencias más profundas, quién tiene acceso a maestros más elevados. Todo eso es Lucifer en acción, transformando la búsqueda por la trascendencia en más un palco para el ego. Bloqueo número 3. La distracción constante. Este es un bloqueo moderno que Steiner previó con claridad aterradora. Él alertó que una mecanización del espíritu, una vegetación del alma y una animalización del cuerpo acontecerían si la humanidad no encontrase una nueva relación con el espíritu. Vivimos en la era de la distracción infinita, celulares, redes sociales, noticias constantes, entretenimiento bajo demanda. La mente nunca descansa, y sin descanso mental, sin momentos de silencio interior, las puertas para los mundos espirituales permanecen cerradas. Steiner enseñaba que el desarrollo espiritual requiere concentración sostenida, la capacidad de mantener un pensamiento, una imagen, una meditación, por periodos prolongados. Cada notificación que atiendes, cada vez que agarras el celular por reflejo, estás entrenando tu mente para la dispersión, no para la concentración. Este bloqueo es particularmente insidioso, porque parece inofensivo. ¿Qué puede haber de malo en checar el celular? Pero la suma de miles de pequeñas distracciones crea un patrón mental incompatible con cualquier progreso espiritual serio. Steiner vivía en una época antes de Internet, antes de los smartphones, antes de las redes sociales.
Aún así, él ya alertaba sobre los peligros de la mecanización de la conciencia. Si pudiese ver el mundo actual, ciertamente reconocería a Ahriman. Por detrás de mucho de lo que llamamos progreso tecnológico. Eso no significa que la tecnología sea mala en sí. Significa que necesita ser usada conscientemente. Órale, ¿alguna vez te has puesto a pensar que los periodos deliberados de desconexión digital son tan importantes para el desarrollo espiritual como la meditación formal? Aguas, si no puedes estar ni siquiera una hora sin checar el celular. Es una señal clara. Esa señal te dice que este bloqueo está activo en ti. Una práctica que Rudolf Steiner recomendaría hoy mismo sería establecer horarios sagrados, periodos del día completamente libres de estímulos electrónicos. El amanecer y el anochecer son particularmente importantes porque son momentos de transición, cuando el velo entre los mundos es más fino. Usar esos momentos para checar emails o estar scroll down en redes sociales es desperdiciar oportunidades preciosas de contacto espiritual. Bloqueo número 4. La inmoralidad persistente. Este es un bloqueo que muchos caminos espirituales modernos prefieren ignorar. Pero ojo, Steiner era absolutamente claro. Desarrollo moral y desarrollo espiritual son inseparables. No puedes avanzar espiritualmente mientras tus acciones en el mundo físico contradigan principios éticos básicos. Eso no significa que tengas que ser perfecto. Órale, significa que necesitas estar en un esfuerzo genuino de mejoría moral. Mentir, manipular, perjudicar a otros conscientemente. Todas esas acciones crean obstáculos en el cuerpo astral que bloquean la percepción espiritual. Steiner decía que por cada 3 pasos en conocimiento espiritual, necesitas dar un paso en desarrollo moral. ¿Qué onda si el conocimiento avanza más rápido que la moralidad? Creas un desequilibrio peligroso. Es posible tener experiencias espirituales genuinas y al mismo tiempo estar moralmente estancado. Pero esas experiencias se vuelven distorsionadas, malinterpretadas y eventualmente destructivas. La historia está llena de ejemplos de líderes espirituales que tenían poderes genuinos, pero cuya moralidad no acompañó su desarrollo. El resultado es siempre el mismo: abuso de poder, explotación de seguidores y eventualmente caída y destrucción. Las capacidades espirituales sin una fundación moral son como fuego sin control. Pueden destruir tanto a quien las posee como a quien está alrededor. Steiner recomendaba un examen de conciencia diario, todas las noches. Además de la retrospección, pregúntate: ¿fui honesto en todas mis interacciones? ¿Causé daño a alguien con mis palabras o acciones? ¿Actué por interés propio disfrazado de altruismo? Este examen constante impide que pequeños desvíos morales se acumulen en bloqueos mayores. Bloqueo número 5. La búsqueda de atajos. Este es otro territorio luciférico. El deseo de saltarse etapas, de alcanzar estados elevados, sin hacer el trabajo necesario. Drogas psicodélicas, rituales que prometen iluminación instantánea, técnicas que supuestamente abren el tercer ojo en una semana. Steiner fue muy claro sobre esto. El camino espiritual auténtico es gradual. Cada etapa prepara para la siguiente. Cuando intentas forzar la apertura de capacidades espirituales antes de estar preparado, no ganas poder. Te expones a fuerzas que no puedes controlar. El problema de los atajos no es que no funcionen. Algunos funcionan, y ese es exactamente el peligro.
Puedes tener experiencias espirituales genuinas a través de medios artificiales, pero sin la preparación adecuada. No conseguirás integrar esas experiencias. Se vuelven confusas, aterradoras o alimentan aún más el orgullo espiritual. El desarrollo espiritual auténtico, según Steiner, requiere años de trabajo paciente. No porque el universo quiera castigarte, sino porque tu estructura interior necesita fortalecerse gradualmente para soportar realidades cada vez más intensas. Steiner comparaba esto a la construcción de un edificio. No puedes colocar el techo antes de construir las paredes. No puedes construir las paredes antes de hacer la fundación. Cada etapa del desarrollo espiritual es una fundación para la siguiente. Saltar etapas no acelera la construcción, crea una estructura inestable que se va a desplomar. Eso es particularmente importante en la era actual, donde todo promete resultados instantáneos. Fitness en 30 días. Aprender un idioma en una semana. Iluminación en un fin de semana. Esa mentalidad es el reflejo perfecto de la influencia de Lucifer. Él quiere que alcances alturas espirituales, sin pasar por el trabajo de purificación y fortalecimiento que esas alturas exigen. Bloqueo número 6. El aislamiento espiritual puede parecer contradictorio, pero Steiner alertaba contra el desarrollo espiritual completamente solitario. Él reconocía que periodos de soledad son necesarios y hasta benéficos, pero el aislamiento permanente, la renuencia a compartir el camino con otros, crea problemas serios. La razón es que sin espejos externos, sin otras personas para reflejar tus fallas y distorsiones, es muy fácil caer en el orgullo espiritual sin darte cuenta. Creas tu propia burbuja de realidad, donde todo lo que piensas es correcto, porque no hay nadie para cuestionar. Steiner organizó la sociedad antroposófica exactamente por esa razón. No porque el desarrollo espiritual requiera una organización formal, sino porque el intercambio con otros buscadores, la confrontación de perspectivas, el apoyo mutuo, todo eso acelera el desarrollo y protege contra desvíos. Bloqueo número 7. La discriminación basada en apariencias. Este puede sorprender a muchos, pero Steiner fue absolutamente claro y consistente. Él se oponía a cualquier tratamiento diferenciado basado en raza, género, etnia o religión, e identificaba esa tendencia de discriminar con base en características externas, como un obstáculo serio al desarrollo espiritual. ¿Por qué eso bloquea el desarrollo? Porque la evolución espiritual requiere la capacidad de ver más allá de las formas externas, ver la chispa divina en cada ser humano, independientemente de su apariencia. Cuando juzgas personas por color de piel, nacionalidad o cualquier otra característica externa, estás entrenando tu percepción para permanecer en la superficie. Y la percepción espiritual requiere exactamente lo opuesto. Steiner era un crítico vociferante de la eugenesia que era popular en su época. Él veía cualquier intento de clasificar seres humanos por características externas como un retroceso espiritual profundo. Bloqueo número 8. El miedo a lo desconocido. Este bloqueo trabaja de forma sutil. Es el miedo que surge cuando empiezas a percibir que la realidad es mucho mayor y más extraña de lo que imaginabas. Cuando experiencias espirituales genuinas empiezan a suceder, muchas personas rehuyen por miedo. Steiner observó que ese miedo es una de las principales razones por las cuales personas que comienzan el camino espiritual desisten. Tienen un vislumbre de realidades superiores
y se asustan, prefieren volver al confort del mundo conocido, aunque sea limitado. El problema es que una vez que empiezas a abrir puertas espirituales, no puedes simplemente cerrarlas y fingir que nada ha pasado. El miedo no hace que las realidades espirituales desaparezcan, solo impide que las enfrentes con conciencia y preparo. Steiner recomendaba: aguas, que el estudiante espiritual cultivara el coraje como una virtud fundamental, no el coraje temerario, que ignora el peligro, sino el coraje consciente, que reconoce lo desconocido y sigue adelante de todas maneras. Hay una razón espiritual profunda para este miedo. Cuando uno empieza a percibir realidades superiores, uno también empieza a percibir su propio estado interior con más claridad. Y frecuentemente, lo que uno ve no es bonito. Sombras, tendencias destructivas, impulsos que uno preferiría no reconocer. El miedo a lo desconocido externo es frecuentemente el miedo a lo desconocido interno. Steiner enseñaba que enfrentar ese miedo es parte esencial del sendero. No hay desarrollo espiritual genuino sin confrontar las propias sombras. La diferencia es que, con las prácticas correctas, uno hace esto de forma gradual y sustentada, en vez de ser sorprendido por revelaciones que no puede procesar. El antídoto para el miedo es la confianza en el proceso. Confianza de que las fuerzas espirituales que guían tu desarrollo no van a exponerte a más de lo que puedes soportar. Confianza de que cada desafío trae consigo los recursos necesarios para superarlo. Esa confianza no es ciega, es construida a través de experiencias repetidas, de atravesar miedos y emerger más fuerte del otro lado. Bloqueo número 9. La intelectualización excesiva. Este es un bloqueo particularmente común entre personas educadas e inteligentes. La tendencia a transformar todo conocimiento espiritual en conceptos abstractos, teorías, sistemas mentales, leer mucho y practicar poco. Steiner alertaba contra lo que llamaba superintelectualización. A Ahriman le encanta cuando transformas el camino espiritual en un ejercicio puramente mental, porque mientras estás discutiendo teorías, categorizando experiencias, debatiendo conceptos, no estás realmente practicando. El conocimiento espiritual, según Steiner, necesita descender de la cabeza al corazón. Necesita hacerse experiencia vivida, no solo información almacenada. Órale, puedes conocer perfectamente la teoría de los setenios, de las jerarquías espirituales, de los cuerpos sutiles, y aún así estar completamente estancado, si ese conocimiento nunca se transformó en práctica real. Steiner distinguía entre conocimiento muerto y conocimiento vivo. Conocimiento muerto es información que permanece en la mente como conceptos abstractos. Conocimiento vivo es sabiduría que transformó a la persona, que se manifiesta en cada acción, cada pensamiento, cada sentimiento. El test es simple. Tu conocimiento espiritual ha cambiado la forma en que vives, ha cambiado la forma en que tratas a otras personas, ha cambiado la forma en que enfrentas dificultades. Si puedes responder sí a esas preguntas, tu conocimiento está vivo. Si la respuesta es no, estás preso en la intelectualización. La práctica de Steiner para superar este bloqueo es enfocar en un único enseñamiento a la vez y practicarlo exhaustivamente antes de pasar al próximo. No colecciones información espiritual como si fueran trofeos,
Cada encenamiento es una semilla que necesita ser plantada, regada, cultivada hasta dar frutos. Solo entonces estás listo para la próxima semilla. Bloqueo número 10. La negación del cuerpo físico. Esto puede parecer contradictorio en un contexto espiritual, pero Steiner era muy claro. Negar o despreciar el cuerpo físico es un error luciférico clásico. Lucifer quiere que escapes a reinos espirituales antes de completar tu trabajo en la tierra. El cuerpo físico, en la visión de Steiner, es un instrumento sagrado. Fue construido a lo largo de milenios de evolución, específicamente para servir como vehículo del alma. En esta encarnación, maltratarlo, ignorarlo o despreciarlo no es espiritualidad, es fuga. Prácticas ascéticas extremas, ayunos que perjudican la salud, negligencia de las necesidades básicas del cuerpo. Todo esto representa una distorsión del camino espiritual. El objetivo no es escapar del cuerpo, sino espiritualizar el cuerpo, transformar el vehículo físico en un instrumento cada vez más refinado para la expresión del alma. Steiner era muy equilibrado sobre esto. No recomendaba indulgencia, ni ascetismo. Recomendaba conciencia, comer con conciencia, descansar con conciencia, moverse con conciencia. El cuerpo no es un obstáculo al espíritu, es el templo del espíritu. Y cuando uno cuida del templo con reverencia, el espíritu puede manifestarse con más claridad. Existe aún una tercera fuerza adversaria, que Steiner mencionaba con menos frecuencia, pero que es extremadamente importante entender: los asuras. Mientras Lucifer trabaja principalmente en el cuerpo astral, y Ahriman en el cuerpo etérico y físico, los asuras atacan el núcleo más profundo del ser humano, el yo, la chispa divina individual. Los asuras promueven los impulsos más profundos de egoísmo y sensualidad destructiva. Buscan fragmentar el yo humano, tornar imposible la integración espiritual. Steiner alertaba que los daños causados por los asuras son los más difíciles de reparar, porque afectan la propia esencia de la individualidad. Felizmente, los mismos ejercicios que protegen contra Lucifer y Ahriman también fortalecen contra los asuras. La construcción de un yo fuerte e integrado a través de autoconocimiento, meditación y desarrollo moral es la mejor defensa contra todas las tres fuerzas adversarias. Ahora que conoces los 10 bloqueos, ¿cómo removerlos? Steiner dejó un método sistemático: los 6 ejercicios fundamentales. Primero, el control del pensamiento. Elige un objeto simple y piensa en él por 5 minutos, sin dejar la mente divagar. Parece fácil hasta que lo intentas. Este ejercicio fortalece la mente contra distracciones y prepara para meditaciones más profundas. Segundo, el control de la voluntad. Elige una acción simple para hacer todo día a la misma hora. Algo sin propósito práctico, como tocar el lóbulo de la oreja al mediodía. Esto fortalece la voluntad independiente de motivaciones externas. Tercero, la ecuanimidad. Observa tus reacciones emocionales a lo largo del día. Alegrías excesivas, tristezas profundas, irritaciones repentinas. El objetivo no es suprimir emociones, sino observarlas sin ser arrastrado por ellas. Esto desarrolla estabilidad interior. Cuarto, la positividad. Busca el aspecto positivo en cada situación, por más difícil que sea. No como negación de lo negativo,
sino como ejercicio de percepción ampliada, incluso en las peores circunstancias. Algo puede ser aprendido. Quinto, la apertura mental. Mantente dispuesto a considerar nuevas ideas, incluso si contradicen tus creencias actuales. Esto protege contra la rigidez mental, que bloquea el desarrollo. Sexto, la armonía. Practica los 5 ejercicios anteriores de forma equilibrada, sin enfocar excesivamente en ninguno de ellos. El desarrollo espiritual requiere equilibrio entre todas las facultades. Si estás recibiendo valor de este contenido, considera enviar un super thanks. ¿Qué onda? Acabas de descubrir conocimiento que puede desbloquear años de estancamiento espiritual. Cada contribución permite que sigamos revelando las enseñanzas de Rudolf Steiner, que transforman vidas. Así es, existe aún la práctica de la retrospección nocturna. Aguas ahí, cada noche antes de dormir. Revisa tu día de atrás para adelante, desde el momento presente hasta el momento en que te despertaste. Esto desarrolla la capacidad de pensar independiente del tiempo físico y fortalece el cuerpo etérico, importantísimo. Y es fundamental también la práctica de la veneración. Steiner decía que sentimientos de veneración, de reverencia, de profundo respeto perante lo que es grande y misterioso, abren puertas que el intelecto solo jamás consigue abrir. El científico moderno fue entrenado para disecar, analizar, reducir. El buscador espiritual necesita reaprender a contemplar con reverencia. Órale, la veneración no es adoración ciega, es el reconocimiento de que existe algo mayor que tú. Piensa en eso, que la realidad contiene misterios que tu mente finita no consigue abarcar completamente. Esta actitud de humildad perante el misterio es exactamente lo opuesto del orgullo espiritual, y por eso que cultivar veneración es un antídoto tan poderoso contra las influencias luciféricas. Steiner recomendaba prácticas simples de veneración: contemplar un amanecer o un atardecer en silencio reverente, observar una planta creciendo con atención devota, leer textos sagrados no para extraer información, sino para absorber la sabiduría con gratitud. Cualquier actividad puede ser un ejercicio de veneración, cuando hecha con la actitud interior correcta. ¿Qué onda? Otra práctica esencial es la del pensamiento vivo, que Steiner llamaba miquelico. Desarrollar un pensar que es al mismo tiempo claro, clarísimo y moralmente saludable, no apenas lógico, sino conectado al corazón. Con el corazón. Este tipo de pensamiento es la mejor arma contra Ahriman, que quiere un pensamiento puramente mecánico, desconectado de valores y sentimientos. Quiero contarte un caso que ilustra la importancia de identificar bloqueos específicos. Un hombre de 45 años llegó en Dornach, súper frustrado. Él practicaba meditación hacía 20 años. Había leído toda la obra de Steiner, toda. Frecuentaba grupos de estudio regularmente, pero sentía que no evolucionaba para nada. Cuando fue orientado a hacer una autoinvestigación honesta, él descubrió que su bloqueo principal era el orgullo espiritual. ¡Wow! Él se consideraba más avanzado que los otros miembros del grupo. Imagínate, achaba que ya sabía lo suficiente. Su meditación se había tornado rutina mecánica, porque él no creía que necesitaba de más desarrollo. ¡Qué fuerte! El momento de virada, el momento clave. Aconteció cuando él consiguió ver esa distorsión en sí mismo. En sí mismo,
No fue fácil, claro que no. El orgullo espiritual tiene una capacidad especial de esconderse, pero una vez identificado, él puede ser trabajado. Después de un año de esfuerzo consciente para cultivar humildad genuina, humildad, él relató avances que no había experimentado en las 2 décadas anteriores. 20 años, eso nos lleva a un punto crucial: identificar el bloqueo. Es mitad de la batalla. La otra mitad es trabajar consistentemente para removerlo. No basta saber que tú tienes tendencia al materialismo, o al orgullo, o a la distracción. Tú necesitas crear prácticas específicas, para contrariar esas tendencias, día tras día. Steiner era muy práctico sobre eso, muy práctico. Él no ofrecía apenas diagnósticos espirituales. Él ofrecía ejercicios concretos para cada tipo de obstáculo. Si tu bloqueo es el materialismo, prácticas de meditación que desarrollan la percepción del cuerpo etérico son particularmente indicadas. Si tu bloqueo es el orgullo, ejercicios de veneración y servicio a los otros son esenciales. El camino espiritual no es una línea recta, no lo es. Es una espiral. Tú vas a encontrar los mismos obstáculos repetidamente, pero cada vez en un nivel más profundo. El materialismo que tú superaste en el nivel intelectual puede reaparecer en el nivel emocional. El orgullo que tú venciste en una área puede resurgir en otra. Por eso la vigilancia constante es necesaria. No una vigilancia ansiosa o paranoica, sino una observación tranquila y honesta de sí mismo. Los ejercicios de Steiner desarrollan exactamente esa capacidad. Con el tiempo, tú te tornas capaz de percibir tendencias destructivas antes que ellas se manifiesten completamente. Órale. Y es importante también entender que Lucifer y Ahriman no son puramente negativos. Steiner veía esas fuerzas como necesarias para la evolución humana. Lucifer trajo la libertad, la capacidad de errar y aprender. Ahriman trajo la inteligencia analítica, la capacidad de comprender el mundo material. El problema no es la existencia de esas fuerzas, sino el desequilibrio, el camino del Cristo cósmico. En la terminología de Steiner, es encontrar el equilibrio entre los dos extremos. Equilibrio. Ni la fantasía espiritual desconectada de la realidad, ni el materialismo que niega toda trascendencia. El verdadero desarrollo espiritual integra ambas polaridades en una síntesis superior. Así es. Steiner usaba la imagen de la balanza para explicar eso. Lucifer y Ahriman son los 2 platos de la balanza. El ser humano es el fiel, el eje, que debe mantener el equilibrio. Cuando tú pendes demasiado para un lado, pierdes la estabilidad. El trabajo espiritual es justamente mantener ese equilibrio dinámico, momento a momento, decisión a decisión. El Cristo cósmico, en la visión de Steiner, no es apenas una figura histórica, es una fuerza espiritual activa, que ayuda a la humanidad a encontrar ese equilibrio, conectarse con esa fuerza a través de la meditación y de la vida ética. Fortalece tu capacidad de resistir tanto a Lucifer cuanto a Ahriman. Eso es particularmente importante en nuestra época. Steiner veía el periodo actual como un momento de batalla espiritual intensa, intensísima. Las fuerzas de Lucifer y Ahriman están más activas que nunca, intentando desviar la humanidad de su camino evolutivo. Aguas. Cada individuo que encuentra el equilibrio contribuye para la victoria de la luz. Cada persona que sucumbe a los extremos fortalece las fuerzas adversarias. ¡Qué fuerte! Para encerrar.
Dejo una práctica que puede ayudar a identificar cuál bloqueo es más activo en ti en este momento. Antes de dormir esta noche, revisa tu día y pregúntate, ¿dónde yo fui jalado para arriba demasiado? Para fantasías, orgullo, fuga de la realidad. ¿Y dónde yo fui jalado para abajo demasiado? Para escepticismo, materialismo, negación de lo espiritual. Haz eso por una semana y un patrón va a emerger, te lo aseguro. Tú vas a percibir si tu tendencia predominante es luciférica o arimanica, y con ese conocimiento puedes direccionar tus esfuerzos de forma mucho más eficaz. Recuerda, nadie está completamente libre de esos bloqueos, nadie, mismo los maestros más avanzados. Continúan trabajando con ellos. La diferencia es que ellos reconocen los bloqueos cuando surgen y tienen herramientas para lidiar con ellos. Ahora tú también tienes esas herramientas, úsalas con consistencia y paciencia, y los resultados vendrán. Polémica para los comentarios. Steiner afirmaba que el orgullo espiritual es más peligroso que el materialismo, porque se disfraza de virtud. ¿Tú concuerdas? ¿O achas que el materialismo, por negar completamente el espíritu, es el bloqueo más grave? Comenta tu perspectiva, y si ya identificaste cuál de los 10 bloqueos te afecta más, órale, compártelo también. No te quedes callado. Me voy a rifar a responderles a todos durante las primeras horas. Así que, dale. Quiero saber qué los está deteniendo. ¿Cuál es esa piedrita en el zapato que les impide avanzar? ¿Será el estancamiento espiritual? ¿Ese sentimiento de que estás dando vueltas en círculo y no llegas a ningún lado? ¿O tal vez el materialismo radical? ¿Esa obsesión por lo tangible que te ciega a la belleza del mundo espiritual? Aguas. Porque el orgullo espiritual también puede ser un gran obstáculo. Creer que ya lo sabes todo, que ya alcanzaste la iluminación. Eso te impide seguir aprendiendo y creciendo. Y ni hablar de la distracción constante. Vivimos en un mundo lleno de estímulos, de notificaciones, de mensajes. Es fácil perder el foco en lo que realmente importa. Así que ya sabes. Anímate a compartir. No te guardes nada. Quiero leerlos. Y juntos podemos encontrar la manera de superar esos bloqueos y despertar la luz interior que todos llevamos dentro.